Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, la imposibilidad de un voto inútil. Finalmente, la justicia electoral dictó el calendario 2021 para las elecciones argentinas de medio término, zanjando en Argentina, siempre conviene aclarar por ahora, la discusión sobre si iban a haber o no paso o algún tipo de retraso para este llamado. Estas elecciones están destinadas a renovar la mitad de los diputados y una parte del Senado. No se eligen cargos ejecutivos. Atenti. La proporcionalidad de los votos para obtener el deseado asiento en el Congreso se obtiene utilizando el método D'Hondt. Es a Víctor D'Hondt a quien debemos este método iniciado en 1878, que hoy se usa en más de 40 países y que tiene una inclinación a favorecer el voto de las formaciones mayoritarias. Tal vez en las elucubraciones del querido Víctor esté el origen de ese efectivo eslogan de campaña que se denomina el voto útil. No es exclusivamente en Argentina que se habla del voto útil. México, Francia, España son solo ejemplos de esa corriente de argumentación estratégico-electoral, vamos a decirle. Tampoco la polarización es un invento de nuestras pampas, ojo, y este razonamiento, aunque nos suene familiar, ha sido utilizado en las campañas legislativas de decenas de países. A ver si les suena conocido. Abro comillas, a ver si escucharon alguna vez esto. Hay que ganar estas elecciones y por eso es importante concentrar el voto en el único partido que garantice que no se pueda retroceder. Acá pongan la cantidad de años que se les ocurra, tantos años, y ese partido, el que garantiza que no se pueda retroceder, ese partido es, y acá pongan el partido que les guste. O sea, este argumento se usa en todos lados. Esta es la base del argumento del voto útil. Dado que la ley electoral no representa a todos los partidos en proporción a los votantes que obtienen y prima la concentración, hay que elegir la boleta del partido mayoritario, del lado de la grieta que uno se pare para evitar que nuestro voto quede sin representación. La polarización electoral argentina hace que se dividan en dos bloques relativamente parejos el caudal de votos en cada elección. Estas mitades prevalecen a pesar de la volatilidad interna. Para hablar del voto útil es necesario, ante todo, ser una persona creyente. Acá no hablamos de una religión. En lo que hay que creer, pero con todo, a pie juntillas, es en las encuestas. Hay que ser creyente en las empresas demoscópicas, aunque vienen cometiendo garrafales errores desde hace años. Sobran ejemplos de las terribles equivocaciones. No pegan una, no anticipan tendencias, son menos confiables que el tarot. Sin embargo, cada campaña electoral volvemos a nutrirnos de números y de cuadros, de tendencias, en las que confiamos aunque las sabemos extraviadas. Esos gaffes que cometen los encuestadores, sin embargo, sirven para tatuar en el ánimo de los electores la sensación que a las formaciones pequeñas no las vota ni la familia. En esos casos, los ciudadanos podrían entender que el candidato que les simpatiza no tiene ninguna posibilidad y en consecuencia podrían pensar que votarlo es inútil. Si las encuestas concedieran alguna posibilidad, entonces su voto sería útil. El voto útil es, tal vez, el recurso más importante de campaña de los grandes partidos, o, en el caso argentino, de las coaliciones de partidos. No tienen que desplegar grandes propuestas. Con solo azuzar el miedo, alcanza para obtener la fidelidad de sus votantes. Poco y nada se esfuerzan en recuperar la confianza perdida de ese ciudadano que los votó alguna vez, que los puso en la posición mayoritaria, ya que solamente necesitan determinar un mal mayor. El mal mayor que es la victoria del otro. Con eso les alcanza. Fomentan el miedo a la posibilidad de que gane el adefesio opuesto y predican que el voto solo es útil si recae sobre sus propias filas, endosando la responsabilidad del apocalipsis al votante. Y lo más gracioso es que la responsabilidad no la tienen ellos y sus malas gestiones o sus devaneos ideológicos, no. La responsabilidad la ponen en el votante,
Un giro argumental descabellado pero tan sólido, como el de la enfermera de la película Misery, cuando le rompe los pies a mazazos a su escritor cautivo. Estas líneas no desean minimizar los riesgos de la avanzada electoral del socialismo. La posibilidad de que el kirchnerismo siga triunfando con la imposición de su agenda chavista es perturbadora. La idea de que tenga un Congreso adicto, que revalide sus ataques al Poder Judicial, que acepte sus presupuestos indignos, que apoye la supremacía de leyes de género, las sentencias a muerte de los sectores productivos que se plasmaron en las leyes de alquileres, de teletrabajo o que continúen los expolios al campo, es un peligro latente. Es necesario, esto es real, es necesario que la cantidad de representantes del oficialismo kirchnerista disminuya, de esto no hay duda. Sin embargo, cuando aparecen nuevos partidos o figuras políticas outsiders, es por algo. Pedirle a la gente que vote de forma útil es despreciar las demandas que constituyen la aparición de esos partidos o personajes emergentes. La profusión de leyes votadas por unanimidad que no registran voces disidentes son clara consecuencia del peligro de las mayorías arrogantes en un sistema bipartidista. Los congresos se enriquecen con la diversidad de partidos, las voces minoritarias y la pluralidad de ideas en un hemiciclo es la piedra en el zapato del accionar del gobierno. Para eso están los poderes, para ejercer control y anular el riesgo de impunidad. Hay una tercera cuestión que el invento de Víctor Dont no debe opacar. Un diputado debe recordar durante todo su mandato que es un mero representante de quien lo eligió y no es una pieza más en un mecanismo de poder partidista. Si vuelve recurrentemente el descrédito a la clase política y su consecuente deslegitimación, es prudente buscar la razón en esa deformidad que representa la legislación por unanimidad. Útil. Lo que se dice útil no es votar al partido con más posibilidades de evitar que gane el otro, sino que es útil votar. Punto. Uno de los efectos de la polarización y el bipartidismo es que disminuye la participación, disminuye el entusiasmo y la confianza en el sistema electoral. Las formaciones mayoritarias siempre van a tener músculo para movilizar a su propia tropa. Cuentan con los recursos económicos e institucionales que les da estar insertas en el Estado. De suerte tal que el votante independiente, el votante apolítico, incluso el votante joven que recién se incorpora a los padrones, tiene nulo entusiasmo por el evento electoral. El Congreso se va a llenar lo mismo, no importa el porcentaje de gente que vote. Si votan poquísimas personas, aún con escasa representación en la sociedad, los partidos más votados se van a quedar con la mayoría de los cargos. Las formaciones nuevas tienen la ventaja de entusiasmar a esos márgenes electorales descreídos, o más bien hartos. Amplían las bases y el debate político. Nada de todo eso puede ser malo. Llegados hasta acá, es curioso pensar que el voto útil no es solo una campaña política del miedo que se infunde en el votante. Es primordialmente el miedo de los que no quieren repartir el poder y es la principal argucia con la cual los partidos mayoritarios logran huir de la más insignificante autocrítica. Todos los partidos hegemónicos fueron en su momento emergentes del hartazgo de otras hegemonías. Hacia fines del siglo XIX se formó el Partido Autonomista Nacional, que gobernó hasta principios del siglo siguiente, cuando su dominio se vio amenazado por la fundación de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista. Unas décadas después se fundó una nueva opción, el Partido Justicialista. Durante décadas reinó la polarización peronismo-radicalismo, la que vino a dinamitar justamente el PRO a comienzos de este siglo. El 14 de julio del 2002, en el programa Hora Clave, Mauricio Macri, un joven Mauricio Macri, anunciaba que competiría por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y lo justificaba diciendo, abro comillas, no hay voluntad de cambio suficiente en la dirigencia política. En estas condiciones es preferible apuntar a la ciudad con un proyecto de cambio verdadero. Bajo esta misma explicación de la carencia de representatividad de las formaciones tradicionales, surgieron otros partidos como por ejemplo los de Elisa Carrió. Vale decir
que el Frente Juntos por el Cambio se compone mayoritariamente de formaciones emergentes, nuevísimas, sumadas al radicalismo viejo. Algo similar ocurre con el Frente Kirchnerista, que une al justicialismo viejo las cantidades volátiles de partidos novatos. ¿Por qué vamos a negarle a las nuevas formaciones lo que fue bueno para los frentes hegemónicos actuales? Las leyes electorales argentinas y las modificaciones a las leyes que conforman los partidos están diseñadas para asegurar mayorías estables y premian a los partidos ya constituidos. Esto permite que a ambos lados de la grieta se juegue siempre la carta del voto útil en cada llamado electoral desde hace un montón de tiempo. Este es el cuento de la buena pipa. Nunca va a llegar el día de votar con convicciones porque es tirar el voto, según te dicen, o hacer el juego al otro. Esta idea de priorizar a una formación por sobre otras, por cuestiones prácticas y no ideológicas, achata en cada elección la vara de las virtudes de los dirigentes. Cuando leemos discursos políticos de antaño, de cualquier ideología, nos rasgamos las vestiduras al ver la consecuente baja de calidad de nuestros políticos, sin entender que ha sido nuestra responsabilidad al no exigir esa calidad al propio por no hacer el juego al ajeno. Cuando nos llaman al voto útil, apelan al pragmatismo altruista de los ciudadanos. Nosotros somos los que debemos, en un acto de desprendimiento, dejar de lado nuestras ideas en pos de un bien mayor. Pero en ese acto anulamos el avance de los partidos que aún con la cancha inclinada quieren competir con los más grandes. ¿Por qué el altruismo debe venir de los ciudadanos y no de las estructuras partidarias? ¿Acaso no es su función representarnos y servirnos? ¿Cómo podremos cambiar algo si nunca podemos cambiar nada? Con una arenga disfrazada de rigor matemático, se suele contabilizar a los votos obtenidos por las formaciones minoritarias como penalizaciones a las formaciones mayoritarias, cuando, en realidad, incluso votando un partido minúsculo, esos votos expresan tendencia. Cada voto que obtiene un candidato minoritario aboga por aquello que los partidos grandes callan y plebiscita esas ideas. Si esos candidatos logran que las ideas marquen una tendencia, aunque sea menor, o simplemente se visibilicen, por una simple cuestión de mercado, las formaciones grandes van a escuchar esas propuestas. Un ejemplo de la última llamada: en el año 2019 se presentan dos alternativas en Argentina de escasos votos, una con un ideario liberal y la otra con un ideario conservador. Esto hizo que hoy parte de los referentes de la oposición hayan dado un vuelco hacia la centroderecha en su discurso. El voto útil es la estrategia política que responde al bipartidismo amenazado. Si miramos en retrospectiva, es una estrategia que a nosotros, a los ciudadanos, nos ha dado muy pocos cambios. No corresponde hablar entonces de votos inútiles, porque es despectivo y porque es soberbio. Es cierto que bajo el designio del buen Víctor Dont existen votos insuficientes en muchísimas ocasiones, pero el análisis no es el mismo. En este caso, la responsabilidad no es de los que votan candidatos minoritarios, sino de los que no lo hacen. Es ridículo imaginar que quienes votan candidatos minoritarios, aún a sabiendas de que ese candidato no tiene chances de ganar, estarían dispuestos a votar al mayoritario si el primero desapareciera. Una frustración infantil que impide comprender que el proyecto mayoritario está agotado para ese elector. Los candidatos minoritarios no pueden robar a los mayoritarios lo que ya dejaron de tener en propiedad. No existe fórmula de reparto de escaños perfectamente proporcional. En cada elección tiene que haber una forma matemática de repartir los remanentes. Y esto es lo que intentó solucionar el tan mentado Víctor Dont. Tampoco es cosa de andar estigmatizando al pobre Víctor. Las fórmulas siempre van a favorecer a unos en detrimento de otros, y eso no se puede modificar, salvo que acordemos particionar físicamente a los candidatos, que es una idea, bueno, en fin, en la que no deberíamos abundar. Queda para los votantes, para nosotros, ejercer su deber cívico de cuestionar la eficacia de las campañas basadas en el miedo y las encuestas. Tratar de forzar a los partidos mayoritarios a buscar proyectos que nos interesen. Eso es lo que tenemos que hacer.
tratar de forzarlos a decantarse por posturas ideológicas concretas, a pensar en el votante y no en el puntero. Queda para los votantes rechazar las listas sábanas llenas de políticos inviables, que están ahí, porque el que tiene la lapicera de hacer las listas nos cree cautivos y temerosos. Queda para los votantes entender que la variedad nos favorece, que la competencia siempre es buena para el que elige. Todos los partidos fueron chicos alguna vez. Si crecieron, si rompieron el statu quo, es porque desafiaron la ineficacia y pusieron de manifiesto la crisis de sus antecesores. Si los partidos grandes son inteligentes, escucharán la demanda y se adaptarán. Si no, otros ocuparán su lugar. No pasa nada. También eso depende de los individuos, de nosotros. Porque después de todo, votar es un acto personal, solitario, intransferible. Y un voto es un voto. Nada más, nada menos. Y es la mejor manera de votar, que es votar a conciencia. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.